Mis amados, quisiera empezar diciendo que cómo se imaginaría usted una iglesia perfecta, cuáles serían sus características, cuáles serían las características de la iglesia de la cual usted quisiera ser miembro. Bueno, la iglesia de los hermanos en Tesalónica, que hemos dicho que era una iglesia bajo la paternidad de Dios y el señorío de Jesucristo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, esa iglesia es mía, la iglesia es mía, yo voy sobre esta roca, yo voy a poner mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia? Así que la iglesia es del Señor Jesucristo, pero también dice la carta en esta segunda de Tesalonicenses que están en Dios el Padre, están bajo la paternidad de Dios. Y hemos dicho cosas al respecto, pero una iglesia bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo es una iglesia que tiene ciertas características, ciertas evidencias. ¿Cuál debería ser? Acaba de venir a mi mente un rotulito que alguien tenía puesto en su carro, que decía, hija del gran rey, soy hija del gran rey. Y pues supongo que la hija del gran rey debería conducir un gran carro, tener una gran casa, tener una gran cuenta en el banco. ¿Cuáles deberían ser las evidencias de esa hija o de ese hijo del gran rey? Pues la Biblia dice que son dos por excelencia: fe y amor. Dos. No tenía nada que ver con cuentas bancarias, no tenía nada que ver con poder económico, no tenía nada que ver con cero pobreza, solo riquezas. Lo declaro. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con fe y amor. Que estas dos cosas sean y son el distintivo por excelencia, o como dice nuestro título aquí, ideales. ¿Por qué ideales? Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 4, vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. Hasta ahí. Nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes, porque ustedes tienen fe y tienen amor. Y hablamos con orgullo de esto entre otras iglesias. ¿Por qué Pablo hablaba con orgullo de estas dos evidencias? ¿Por qué Pablo hablaba con orgullo? Porque era su anhelo como apóstol del Señor Jesucristo, como un enviado por el Señor Jesucristo. Era su anhelo que crecieran en estas dos evidencias, que los tesalonicenses sí tenían, y las tenían en crecimiento, las tenían evidentemente. Y por eso Pablo decía, de todas las iglesias se dice que la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia ejemplar, era una iglesia de ejemplo, era un referente de las cosas bien hechas. Pero no era por su cantidad de plata, no era por su poder económico, no tenía mucho que ver con la belleza del aire acondicionado que utilizaban, que son cosas que en Guanacaste estimamos mucho, sin lugar a dudas. Uno dice, gracias a Dios por ese aparato de aire acondicionado, enfría rico, y cuando no funciona estamos tristes. Pero esas no son evidencias ideales de una buena iglesia. Una iglesia bíblica, una iglesia bajo la paternidad de Dios y el señorío de Cristo, es una iglesia donde yo voy a encontrar fe y amor. Y déjeme traducir fe como confianza, fidelidad de parte mía hacia Dios, descansando en Él, obedeciéndole, confiando en Él. Porque la palabra fe ha sido hoy en día también manipulada y es llevada al ámbito de los bienes materiales, de la salud. Dice la gente, tengo fe de que voy a recuperar mi salud, tengo fe de que voy a tener plata, tengo fe de que este negocio me va a salir bien. De manera que han distorsionado el significado de la palabra. Más bien era, tengo fe aunque nada de eso salga bien. Tengo fe aunque, decía el profeta, no haya ganado en los corrales, yo seguiré confiando en el Señor. ¿Me explico? Aunque reviso mi billetera y mis bolsas y uno dice, no hay. Bueno, estate quieto. Mira que el Señor es Dios. Confía, descansa en Él.
Él tiene cuidado de ti. Y quiero que sepan que esa fe será probada. Esa fe será puesta a prueba. De hecho, para los tesalonicenses estaba siendo puesta a prueba. ¿Qué dicen las últimas líneas que leímos? Dice, por el cual en verdad están sufriendo. Ellos estaban sufriendo. Y en medio del sufrimiento sostenían la fe, la confianza inquebrantable en el único Dios verdadero. A veces les he dicho a algunos de ustedes, si Dios es Dios, y lo es, algunos ya se saben la fórmula, ¿verdad? Si Dios es Dios, y lo es, y Él quisiera que para ti todo fuera distinto, ya estuviera. Porque Él es Dios. Él es Dios. Si Él quisiera que para ti todo estuviera distinto, ya estuviera. De manera que si no está distinto, yo debo confiar en Él. Estoy llamado a confiar en Dios. Estoy llamado a descansar a pesar del sufrimiento. Dijo el pastor Tony Zanelli, un pastor amigo mío, para quienes no lo conocen, dice, hermanos, si vamos a hacer algo por el reino de Dios, tenemos que ser de los que lo van a hacer a pesar de. No si esto o aquello, sino a pesar de eso. Si tú vas a vivir para la gloria de Dios, vas a tener que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que si Dios quisiera ya fuera distinto. Por lo tanto, voy a confiar en Él. Voy a descansar en Él. Voy a servirle a Él a pesar de que estoy sufriendo. A pesar de lo que sea que ocurra a mi alrededor. Voy a tener mi mirada puesta en Él. El único grande, el único hermoso, digno de ser adorado, digno de nuestra confianza, es Dios. Él es el único bueno. Ninguno hay bueno sino solamente Dios. Nosotros estamos llamados a confiar, a descansar en Él. A descansar, dice, no te afanes, que comeré, que beberé. Los gentiles buscan todas esas cosas. De manera que si la fe está relacionada a ropa, plata, carro, grandes riquezas, eso más distingue a gentiles, a no creyentes, que a los creyentes. Los creyentes confían, los creyentes descansan. Si Dios alimenta a un pajarito, no me va a dar a mí lo que yo necesito. Dice un pastor, son hermosos los pajaritos, pero Dios sabe que yo soy más importante que ellos. Dios me va a dar a mí también lo que yo necesito. Nosotros portamos la imagen de Dios, caída, sí, pero la tenemos. Y si estamos en Cristo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Si ahora Cristo mora en mí, si ahora soy templo del Espíritu Santo, ¿no me dará Él a mí también todas las cosas? Pero estoy llamado a confiar. Y esta es una iglesia que tenía fe. Y dice, vamos de nuevo ahí por favor al versículo 3, dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta, y no para con eso, la traducción dice, grandemente. Su fe aumenta grandemente. Y no solo era la fe la que estaba aumentando grandemente, sino que también dice, y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda. Y la traducción de la Biblia de las Américas, dicen los editores, para que entiendan lo que Pablo quiso decir aquí, vamos a usar las palabras más y más. Porque no usó la palabra nada más que para nosotros significa abunda, sino que usó un término que quiere decir que sigue brotando y sigue creciendo. Y eso, dice Pablo, es digno de que yo dé gracias a Dios. Dice en un término de mandato, siempre tenemos que dar gracias. Pablo dice, yo estoy obligado a dar gracias a Dios por ustedes. ¿Saben por qué está obligado? Porque el que hizo esto en los tesalonicenses, ¿quién fue? Fue Dios. La salvación es del Señor. El que genera en ti fe y amor es Dios. Es primero Dios. Él genera esto, fe y amor. Así que Pablo dice, Dios ha hecho algo en esta gente
para que yo, por donde quiera que vaya, me refiera a lo que Dios ha hecho en ellos. Estoy obligado. Dice Pablo, no es solo una cuestión de que me caen bien, es una cuestión de que estoy obligado. Otra vez leo el versículo, siempre tenemos que dar gracias, siempre. No puedo ir a ninguna parte, no puedo ni siquiera escribirles sin decir, oh Señor, gracias por lo que has hecho en esta gente. Gracias por lo que has hecho en esta gente. Yo quisiera poder decir lo mismo, ¿verdad? Oh Señor, gracias por lo que has hecho en esta gente. Tienen fe y tienen amor. Señor, gracias por lo que has hecho en esta gente. Aquí tenemos mucho que trabajar. Nosotros no somos la iglesia de los tesalonicenses. Nosotros somos una de las iglesias de Dios que está mencionada en el versículo 4. Es decir, la iglesia de los tesalonicenses sigue siendo hasta el día de hoy para nosotros un ejemplo. Un ejemplo. Sigue siendo, Dios quiso usar esto como palabra eterna de Él, como una medida. Fe que crezca, amor que abunde, más y más. Son evidencias innegables de la obra de Dios y obligan a los hombres a dar gracias al Señor. ¿Tú quieres que el nombre de Dios sea exaltado? Si yo te pregunto como cristiano, hermano, ¿quieres que el nombre de Dios sea exaltado? ¿Quieres que la gente se vea obligada a decir gracias Dios? ¿Quieres eso? Yo quiero eso. Yo quiero eso para mi entorno. Yo quiero que la gente diga aleluya, en el buen término de la palabra. ¿Me explico? Es mi anhelo que las personas que me conocen den gloria a Dios, estén obligados a darle gloria. He aquí una fórmula: fe y amor. ¿En quién? En ti. Que tú ejerzas fe y amor. Y ahí vamos a empezar a entrar en el mensaje. La fe y el amor ejercida por los creyentes genera acción de gracias. Pablo dice, tengo que jactarme, debo jactarme. Vayan leyendo conmigo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo. Y le preguntas a Pablo, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué tienes que siempre dar gracias a Dios? Ahí dice, porque su fe aumenta grandemente. Porque su fe aumenta grandemente. Entonces aquí hay algo, como diría un viejo predicador, doctrina, ¿verdad? Decían en los años 1600, te leían el versículo y luego decían, doctrina. La fe es tuya. Su fe, la de ustedes, doctrina. Su fe. Y uno diría, pastor, pero un momento, la fe es de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Sí, pero siga el versículo. ¿Qué sigue diciendo? Pues es don de Dios. ¿Y a quién se lo dio Dios? ¿En las bolsas de quién está? ¿En el casillero de quién está? En el suyo, en el mío. Si de verdad hemos sido enseñados por Cristo, si de verdad el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El punto es que viene de Dios, pero te ha sido dada a ti para que la ejerzas, para tu ejercicio. En todos los evangelios, las personas que recibieron obras de parte de Cristo estaban haciendo algo. Vaya conmigo a Marcos 5, 33, 34. Marcos 5, 33, 34. Muchos conocen esta historia. Una mujer que se acercó al Señor, ¿verdad? Y lo tocó. ¿Cómo lo tocó ella? Si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Qué dijo ella? Seré sana. Seré sana. Y la salud en los términos de los evangelios tiene que ver con la libertad de pecados. Tiene que ver con la libertad de la opresión del pecado sobre nosotros. No tiene que ver con la libertad de una enfermedad, sino la libertad del pecado, que seamos libres de nuestros pecados, que seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo te voy a decir que una gripe no genera divorcio, un cáncer no genera divorcio, pero un adulterio sí.
¿Qué problema, verdad? O sea, yo puedo pasarla con gripe. ¿Y sabes qué voy a encontrar? Que mi esposa me hace un caldo. Pero si yo cometo adulterio, ¿sabes qué voy a encontrar? Es diferente. Mucha gente está enfocada hoy en día en que la fe para recibir sanidad. La enfermedad no hace mal a nadie. Prueba tu confianza. Esperas en el Señor. Aprendes dominio propio. De lo que realmente necesitas libertad. La llaga de Cristo por la cual fuimos sanados, de lo que fuimos sanados, es del dominio del pecado, si estamos en Cristo. Así que en estas narrativas de los evangelios, como Marcos 5:33, en estas narrativas de los evangelios, es una historia que nos están contando, es una historia real, en la que el evangelista quiere decirte, mira, Cristo salva. En Cristo tú puedes encontrar redención, pero necesitas hacer algo. ¿Lo tienen? Dice Marcos 5:33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, ¿verdad? Y dice el 34, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. El evangelista no quiere que tú pienses que si voy a Cristo me voy a curar de la gripe, que si voy a Cristo me voy a curar del cáncer. El evangelista lo que quiere que pienses es lo siguiente, y te hablo con verdad de interpretación bíblica. No quiero darle vueltas a lo que es real. El evangelista quiere que pienses en esto. Si te acercas con fe ante Jesús, serás salvo. Serás salvo. Eso es lo que el apóstol Pablo luego explica más abundantemente. Estas narrativas de los evangelios es lo que luego el libro de los Hechos despliega más abundantemente. Dice que si crees de todo corazón, serás salvo. Que si crees, bien puedes ser bautizado. Eres miembro de la iglesia, pasas a ser parte de ella. Esta persona ejerció fe. La fe es un don de Dios, pero es ejercida por el creyente. Es del creyente, viene de Dios. Su origen es el cielo, pero su depositario eres tú. Y estás llamado por las Escrituras a ejercerla. Y Jesús dice, tu fe, la tuya, te ha sanado. Tu fe. ¿Cuántas veces dice eso los evangelios? ¿Alguien ha leído los evangelios? Tu fe, ¿verdad? Tu fe. Siempre estaba puesto esto como un intermedio. ¿Querías ver la mano de Dios trabajar? Quiero ver tu fe. Quiero ver tu fe. ¿Quieres ver la mano de Dios trabajar? Confía en Dios. La fe viene de Dios, recuérdalo. La fe viene de Dios. Pero una vez que te ha sido dada, hermano, hermana, ¿la estás ejerciendo? ¿Estás viviendo realmente en confianza en Dios? A veces ando por ahí, disculpen que me quite los anteojos cada rato, siento que me estorban, ¿verdad? A veces ando por ahí y me duele el hombro, y entonces digo, ay, me acuerdo y me duele. Y alguien que no sabe me dice, ¿qué le pasa? Y digo, me duele el hombro. Pero sabes, no tengo la más mínima intención de preocuparte. No tengo la más mínima intención de que hagas nada. Pero qué mal es. Qué feo se ve cuando alguien llegas y lo saludas y dices, ay, vieras que yo he estado tan mal, me duele esto, me duele aquello. Y yo diría, ¿y tu fe? ¿Por qué no buscas al Señor? Yo no soy doctor, puedo orar contigo, pero tu intención no es que ore contigo. Tu intención es que yo te escuche a ti, que vea tu miseria, que vea tu ayayay, que vea yo tu situación de desgracia en la que tú estás. Examina tu corazón, hermano. Porque si yo llego ahí donde mi papá y le digo, no ves las llantas de esa micro, ¿cómo están? ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué? Si yo fuera mi papá, diría, ¿por qué no tiene llantas? ¿Verdad? Y le devuelvo al otro su... Y va a sentir como acabo de sentir, se siente como un balde de agua tibia que te echan encima. ¿Y por qué no tiene llantas? ¿Qué hiciste la plata? ¿Verdad? ¿Te la comiste? ¿O no la tienes?
Tienes un estilo de vida que no es propio de aquello que posees. Quieres vivir como los demás y no alcanzas a mantener lo que supuestamente tienes. Debemos pensar en eso. ¿Dónde está mi confianza en Dios? ¿Dónde está mi fe? Pero si yo digo que tengo fe, pero soy de doble ánimo, dice Santiago, recuperando los sermones del hermano Fernando, que está sentado no porque hizo algo malo, está sentado, dejó de predicar porque está dando clases en la academia y ahora me toca a mí reemplazarlo en el púlpito. Pero rescatando los sermones del hermano, dice, no piense el hombre que es así, que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Un hombre que no confía, que no descansa, que no tiene su paz en el Señor. Mis hermanos, tenemos que ir a nuestro Padre. Estamos bajo su paternidad, estamos bajo su cuidado. Vayamos a nuestro Padre y levantémonos de ahí descansando en que Dios conoce todas las cosas, en que Dios conoce todas las cosas, y evaluando, considerando nuestra fe. Recuerde, viene de Dios, pero es nuestra, es nuestra. Es algo que Dios nos da para que nosotros hagamos un ejercicio de ella. Muchas veces seremos probados, muchas veces estaremos en medio de situaciones en las que nosotros estaremos siendo evaluados a ver si esa fe va a dar fruto o no, ¿verdad? Y tal vez te encuentres como dice Lucas 17:5. ¿Qué dice? Lucas 17:5. Tal vez en muchas de esas pruebas te encuentres en la necesidad de decir como Lucas 17:5. ¿Qué dice? Aumentanos la fe. ¿Lo ve? ¿La fe de quién? La mía, Señor. Auméntame la fe. Dame fe, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a descansar en ti. A no andar siendo el objetivo de las conmiseraciones de los demás, buscándolas. No, ayúdame a descansar en ti, Señor. Anoche estaba pensando en mis hijos. ¿Sabes que luego veo al hermano Fernando y que ¿cómo estás, hermano? Uy, pensando en mis hijos. Pensando en mis hijos, hermano. No puedo dormir pensando en mis hijos. ¿Estoy llamado a eso? No. Yo estaba ahí pensando en ellos. Señor, que la fe de ellos no falte. ¿A quién vamos? Al Padre. A menudo me siento lleno de miedos, de temores. A menudo experimento eso como usted. Pero por la gracia del Señor, y yo lo digo para que usted vaya por ese mismo camino. ¿Sabe qué le digo a mi esposa? Hay que orar. Hay que orar, hay que orar, tenemos que orar. Y luego cuando los hermanos nos ven, como cuando el hermano Fernando arranca el culto, buenos días, Dios les bendiga. Y uno, ¿y ese qué piensa? Ese no sufre. Pero mi fe crece, todo está bien, Dios está en control, el Señor está sobre su trono. Nada se ha movido desde que Dios creó todas las cosas. Nada fuera de lugar ha ocurrido, ninguna sorpresa. Dios no ha tenido que andar corriendo. Ay, comieron del fruto, ¿ahora qué hago? Dios está en control. Dice Dios, desde antes que el mundo existiera, ya todo eso estaba en mi mente. Todo, incluyéndote a ti. Y lo que te rodea, el lugar donde naciste, las desgracias que vivimos, todo estaba en su control. Descansa en Él. Confía en Él. Aún he de alabarle, decía el salmista. Aún he de alabarle. Aún he de alabarle. Y otros versículos dicen que aunque la tierra se hunda y tiemble y se hunda y desaparezca, mi fe en el Señor debe seguir igual. Inconmovible, inquebrantable. China, el COVID, todo el mundo corriendo y los cristianos metidos en una bolsa de plástico tal como el gobierno dijo, repartiendo tratados, diciéndole a la gente, mira a Cristo, mira a Cristo. ¿Y tú por qué no estás asustado? Mira a Cristo, mira a Cristo. Mi amado, dice el pastor Fernando, que debemos preparar a la iglesia para la gran tribulación, que debemos preparar a la iglesia para las aflicciones que se vienen. ¿Te diste cuenta que el Arenal está echando humo? ¿Te diste cuenta que el Rincón de la Vieja no se queda quieto? ¿Te diste cuenta de eso?
que resulta que el Tenorio también, el Miravalles que ha estado quieto por muchos años, de pronto un día esto como que quiso explotar. Mi amado, yo no quiero ser alarmista, solo digo lo que la Biblia dice. Debemos prepararnos y nuestra fe en Dios debe seguir ahí, aunque la tierra tiemble, aunque sean removidos los montes, aunque el mar inunde todo. ¿Estará tu fe ahí? ¿Estará tu fe ahí? Aunque el pecado toque la puerta, aunque la perversión aumente, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué es lo que Él quiere hallar? ¿Hallará fe? ¿Hallará gente confiando en Él? Dios nos ayuda a pensar en esto. Padre mío, que uno dice, Padre mío, nada me has dado, pero me diste fe. Aquí está. Con esto yo he alcanzado victoria. Con esto yo derribé muros, conquisté ciudades con la fe. ¿Sabe? Dice la Biblia que el que controla su carácter es mejor que el que domina una ciudad. Si usted quiere gritarle a papi su ansiedad, contrólate, descansa en el Señor, confía en Dios, aún he de alabarle. Por eso dije el domingo pasado, cuando ya seas machito, portaos, dice la Biblia, varonilmente. Y dice una hermana, ¿cómo hago eso, pastor? Pregúntale a tu marido si tiene una pregunta, ¿verdad? Dice, vaya a la casa y pregúntale a tu esposo, ¿cómo se portan los hombres? Portaos varonilmente. Vaya a pescar con los hermanos, dice, para que se dé cuenta. Vaya con los varones a pescar una noche de tormenta para que se dé cuenta. Portaos varonilmente, llevémoslo al campo de la fe. Estoy diciendo, sed valientes, confiad en el Señor, descansad en su poder, vivid para su gloria a pesar de que todo se esté cayendo alrededor. Manténganse firmes, no sean de los que hoy están felices y mañana llega una aflicción, estoy caído. Somos débiles, necesitamos de la gracia del Señor. Pastor, ¿cómo hago para que mi fe aumente? Esa que usted describe, ese ejemplar, es más grande que la mía. Lucas 17:5. Ve al Señor y pídele, auméntamela. Señor, que yo confíe en ti, aunque todo se hunda, que mi confianza esté todavía, aunque gotee el techo, ¿verdad, hermana Silvia? Aunque la casa esté llena de agua, Señor, ayúdame a confiar. Hay cosas tan de la vida diaria que prueban si estoy confiando en Dios o no. Cualquier cosa. Vas para algún lado, sales a agarrar el carro y está ponchado. Confía en el Señor. Agarra la gata y empieza a arreglarla. Hasta el repuesto está ponchado, pastor. Pues agarra el repuesto y vete para la bomba. Y otro día vigila que el repuesto esté inflado, porque es preventivo. Deberías revisar tu carro todos los días, que todo esté bien, mi amado. Pero confianza en Dios tenemos que aprenderla, y algo muy hermoso, podemos crecer en ella. Si los tesalonicenses crecieron, lo hicieron con la ayuda de Dios. Si yo la quiero, tendré que ir al mismo Señor y decirle, auméntame la fe, Señor. Recuerde, es del cielo, pero se ejerce en la tierra. Es del cielo, pero se ejerce en la tierra. Veamos qué dice la Biblia en Santiago 1, versículos 2 y 3. La fe es del cielo, pero se ejerce en la tierra. Santiago 1, 2. ¿Lo tienen? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan ¿a dónde? En diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce cosas, hermano. ¿Qué produce? Paciencia. Y si luego sigues con la narrativa del apóstol Pedro, dice que la paciencia produce otra cosa, y lo otro otra cosa, y lo otro otra cosa. Frutos, una fe creciente, una fe que da frutos.
Vuelva conmigo a Tesalonicenses. Pero esa fe es probada de muchas formas, en diversas pruebas, diversas. ¿Cuál está pasando usted? ¿Cuál está pasando usted? Esas diversas pruebas. Mi mamá tiene la presión arriba y no quiere bajar, ¿verdad? ¿Es arriba o abajo? Arriba y no quiere bajar. Ya estuviera yo haciendo la maleta para la gloria, para la eternidad. Que sea tu voluntad, Señor, orando, ¿verdad? Haciendo la maleta, orando. Pronto te veré, Señor, si tú quieres. Todo está bien, todo está bien. Pronto vuelas a la eternidad. Cuando la gente oye eso, se asusta. ¿Cómo va a estar bien? Significa que me voy a morir. Dice, pero no tienes fe de que le verás, de que lo pasajero ya se va a terminar y viene lo eterno. ¿Qué está del otro lado, hermanos? La gloria, la eternidad, Cristo, la eternidad. Ahora viene lo que dura para siempre. ¿No estarías tú feliz de eso? Se va a acabar lo cortito y ahora viene lo de verdad. Todo lo que he vivido era lo breve, lo pasajero, lo mundano. Ahora viene lo celestial, lo eterno, lo que realmente dura. No habrá hambre, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. Esa es la gloria, lo que viene. ¿Crees en mí? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Lo ve? ¿Hay fe? Dice Santiago, alégrense cuando están en diversas pruebas. Ténganlo por sumo gozo. Qué difícil es, ¿verdad? Yo le decía al hermano Fernando, te vienes de México a Costa Rica a servir a la iglesia del Señor y te encuentras que el pastor es un majadero que no hace caso. Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Ten por sumo gozo las diversas pruebas, ¿verdad? Qué feo, ¿ah? Decir, voy a ir a ayudarle, y llegas y te dicen, ¿qué anda haciendo? ¿Quién la necesita? Nadie te ha llamado. ¿Y qué hace usted? Mira lo que me dijo la hermana. Ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Ay, sí, hermana, perdón, disculpe. Y me hago para atrás. Luego la hermana le duele el dedo y dice, hermana, ¿me puede ayudar? Sí, claro, hermana, con mucho gusto. Nada ha pasado, todo está bien, soy un gusano, un miserable pecador, perdonado por la gracia del Señor. ¿Qué importa que me rechacen? Todo está bien, Dios me salvó, voy para el cielo, conozco al Señor. Mi amado, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Pero muchas veces la prueba de la fe que produce ira, enojos, pleitos, contiendas, desesperación, ansiedad, deseos enfermos de control. Esos no son los métodos de Dios ni los frutos que la fe debería producir. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Todos estamos expuestos a esto, a la tentación, a ceder al pecado. Y el llamado es para todos. No solo para ustedes, para mí, es para todos. Crezcan, 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 hasta el punto en que sea glorificado el nombre de Dios por la forma en que sus hijos crecen. Pero ellos no solo crecían en fe, ya les dije todo lo que creo que era necesario decir. Paso y avanzo. No solo crecían en fe, también crecían ¿en qué? En amor. Dice, y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Y de nuevo dice, y el amor de cada uno de ustedes. El amor de cada uno. La fe era de ellos y el amor era de ellos. Pero el amor también es un don de Dios. En esto nosotros conocemos el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Se acuerdan? Él nos amó a nosotros. Y esto nos hace a nosotros amar. Viene de Dios, pero me es dado a mí para ejercerlo. Y esto, qué difícil es. Amarnos los unos a los otros es una evidencia por sí de que hemos sido salvos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Dice, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Amor de los unos
a los otros, es una evidencia de que hemos sido salvos. Es una evidencia de que realmente el Señor nos ha salvado. Una prueba de ese amor, queremos verla. Dice Santiago, muéstrame, tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Una prueba de ese amor, hermanos, de los unos a los otros, es las necesidades dentro de la iglesia del Señor. En la iglesia, en la época de Santiago, habían necesidades prácticas. Habían huérfanos y habían viudas. En la época de Iglesia Cristiana Bandera en Alto, ¿cuáles son las necesidades reales de los hermanos que nosotros podríamos cubrir en amor? En amor. En 2 Corintios 8, 1 al 8, vayan conmigo para que vean que aún el apóstol Pablo probó el amor de los corintios. Probó, lo puso a prueba el amor. El amor es de Dios. El amor viene de Dios. Es dado a nosotros, pero es puesto a prueba, igual que la fe. Amor. 2 Corintios 8, 1 al 8, ¿lo tienen? Ahora, hermanos, ¿llegaron ahí? 2 Corintios 8, 1. Si no, leo para ustedes y prestan atención. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar ¿en qué? En el sostenimiento de los santos. ¿Quiénes eran los santos? Otros hermanos en la fe que estaban en problemas económicos. Otros hermanos en la fe que estaban en problemas financieros, no por malos administradores, sino por la persecución, por la aflicción, por vivir para Cristo. ¿Sabes que por vivir para Cristo algunos de nosotros vamos a entrar en problemas económicos? Por vivir para Cristo, algunos vamos a tener que decir, mire, gracias por la oferta, pero no, yo vivo para Cristo. Aunque eso signifique un bocado seco y en paz. Pues los hermanos de Macedonia se dieron cuenta de eso, entre ellos los tesalonicenses. Se dieron cuenta de esa necesidad que había y dijeron, déjenos colaborar para mandar ayuda a los hermanos. Y sigo leyendo ahora el versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente ellos se dieron a sí mismos al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. En consecuencia, le rogamos a Tito, que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes esta obra de gracia. Dice, por lo tanto le pedí a Tito que fuera también donde ustedes, a pedir ayuda para los santos, como los macedonios lo hicieron, que también lo hagan ustedes. Verso 7, pero así como ustedes abundan en todo, ellos abundaban en fe, abundaban en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia, de mandar ayuda para los santos. Verso 8 es la clave. No digo esto como un mandamiento, sino ¿para qué? Para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Quiero ver qué tan cierto es que aman a los santos. Quiero ver qué tan cierto es que aman a los santos. Hermanos, una iglesia no es ser un consumidor de culto. Una iglesia no es solo venir y sentarme. Una iglesia es mostrar y vivir en una relación de amor entre los santos. El amor cristiano, el amor ágape, por muchos años se pensó que Pablo había inventado esa palabra, pero no la inventó él. Ya la encontraron en algunos escritos, pero era muy rara, casi nadie la usaba. Usaban la palabra amor en otros sentidos, pero no en el sentido del amor cristiano, lo que se ha conocido como el amor cristiano. El amor cristiano es de los unos a los otros y viene de la fe en Dios y significa servir y respetar. Servir y respetar, sin condiciones,
sin esperar nada a cambio y voluntariamente. Servicio y respeto de unos a otros, sin condición. Sacrificial, me va a costar, voluntario e incondicional. Sacrificial, nadie ha dicho que no va a costar, sacrificial. A veces, y voy a decir esto no porque yo esté interesado en plata, ¿verdad? Siempre les he dicho, no estoy interesado en su billetera. Pero a veces, hermanos, la única prueba que les pedimos es sus ofrendas. A veces. Y ni siquiera en eso hay abundancia. Pero el amor de estos abundaba. ¿Cuánto? Más y más. Lo único que pedimos a veces es tu ofrenda. Yo le decía a unos hermanos, y se los dije también a bandera en alto en el pasado, ¿por qué tenemos que vender arroz con leche para pagar a una necesidad que la iglesia tiene? ¿Por qué? La iglesia debería pagar la necesidad que tiene en la muestra de amor. Pastores, prediquen el evangelio, más gente debe conocerlo. Y sabe que predique no es solo predique, pastor, vaya descanse una semana, vaya pesque, vaya a la playa Panamá, descanse, pero cuando vuelva predique. Quiero que usen esto para la predicación, para la predicación. Tenemos como 15 días moviéndonos con el hermano Fernando, moviéndonos para acá, para allá, haciendo varias cosas. Entre esas también paseando, descansando. Y ayer fui a echar combustible por fin. Costó 35,000 pesos llenar el tanque otra vez. Y digo yo creo que voy a guardar este carro. ¿Me explico? ¿Sabes qué necesitamos? Abundancia de amor. Y no lo digo por mí, hay más necesidades. Hay más necesidades. Dentro de la iglesia hay necesidades. Hermano Antonio, ¿qué necesita tu carro para caminar? Para que el hermano no tenga que agarrar el bus. ¿Sabe lo que le duele la espalda al hermano Antonio? Y tiene que agarrar el autobús. Y al autobús se le desprendió la escalera por la que venía bajando el domingo pasado o el antepasado y se quedó en el aire. Y la espalda de él sintió un... Si a usted le duele, ya tiene una idea de lo que sintió el hermano. Hermano, ¿qué necesita tu carro? ¿Qué necesita tu carro? ¿Cuánto ocupas, hermano? O toma, mira, repara eso. Abundancia de amor. Abundancia de amor. ¿Verdad? Hay hermanos que disfrutan bienes que por amor han fluido. Y es tan hermoso recibir, ¿no? ¿Cómo se siente que a uno lo bendiga? Bien bonito. Así mismo bendice a otros. Bendice a otros. Yo siento muy hermoso cuando voy y la hermana Marielo me da helados. Lleve, hermano, tome, y le pido 2, 3 y me da 10, 15. Y vengo chupe helado todo el camino. Y se siente hermoso que te bendigan. Hay mayor bendición en dar, en proveer para otro. Mi hermano, debemos pensar en esto. Mi servicio y mi respeto está aumentando. ¿Estoy sirviendo a los santos o solo estoy calentando la silla? Yo necesito servir, entrar en una relación de servicio y luego respeto, servicio y respeto. La iglesia es gobernada por pastores. Si tú sirves dentro de la iglesia, debes estar dispuesto a respetar a los pastores. Ahora no es servir como me da la gana, servicio y respeto. Eso es amor, ese es el amor cristiano. Ay, pastor, pero ¿cómo cuesta hacerle caso a usted? Era sacrificial. Ahí decía en la definición. ¿Ha leído la etiqueta de un medicamento? Lea esto antes de. El amor cristiano es servir y respetar con sacrificio. Te va a costar. Te va a costar. Voluntario y sin condiciones. Servicio y respeto. Cuando estas dos cosas están presentes, ¿qué tienes? Una evidente iglesia de la que queremos ser parte. Sumamente interesante que solo sean dos cosas. Esta es la economía de la palabra divina. Dice Dios, ¿quiere que te describa cómo debe ser una iglesia santa? Bajo mi paternidad, bajo mi señorío, con fe y amor. Ahora tenemos, dice el apóstol Pablo, fe, esperanza
y amor. Son las tres cosas que tenemos hoy. El conocimiento, dice Pablo en Corintios, vaya conmigo 1 Corintios 8, 1 Corintios 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que tenemos conocimiento. Y sabemos que todos tenemos conocimiento sobre lo sacrificado a los ídolos. ¿El conocimiento qué hace? Yo sé que tú tienes conocimiento, dice Pablo. Yo sé que todos sabemos. En cuanto a la reforma, sabemos que tenemos conocimiento. En cuanto a la soberanía de Dios en la salvación, sabemos que tenemos conocimiento. Dice Pablo, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece. ¿Acabas de oír eso? No quiere decir que no lo adquieras. Lo que quiere decir es, ese tiene un peligro. Ese tiene un peligro. El conocimiento por sí tiene un peligro. Hay iglesias que se jactan de su gran conocimiento. No, yo no estoy enfocado en riquezas como los de allá, ni en esto como los de allá. Lo importante para nosotros es conocer, ¿verdad? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, conocer. Y dice Pablo, ¿sabe? Yo sé que tenemos, y se incluye él, yo sé que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento tiene un gran peligro, envanece, pero el amor edifica. ¿Quieres hacer iglesia? Todos queremos ver la iglesia, edificar la iglesia. ¿Sabes qué vas a necesitar? Amor, servicio y respeto para que se edifique. Tenemos que servirnos mientras nos respetamos. Servirnos y respetarnos, ¿verdad? Es hermosa esa combinación. Servir y respetar. Porque normalmente cuando uno sirve, quiere de vuelta algo. Y dice el Señor, respeta. Y si solo respeta, entonces uno dice, no, bueno, lo respeto, está bien, allá ustedes. Dice, no, sírveles. Y uno dice, oh Señor, eso requiere que yo muera. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esté dispuesto a morir por mí, tome su cruz y sígame. En una vida de servicio y de respeto. Y eso los va a edificar, eso los va a edificar como iglesia. Qué interesante, ¿no? Que no sea tanto cuánto conocen. Yo estoy seguro que no está hablando del conocimiento de la salvación. No está hablando de Cristo. En Él están escondidos todos los misterios del conocimiento. Está hablando de gente que cree que sabe y por saber viven peleando en lugar de servirse y respetarse. Servicio y respeto. Siempre antes de emitir nuestra opinión, cuando te piden tu opinión, ¿qué te están pidiendo? Tu saber. ¿Tú qué piensas de? Debemos pensar, ¿cómo doy mi opinión con amor? ¿Cómo doy mi opinión con servicio y respeto? ¿Cómo puedo hacer que mi opinión sea útil para que sirva? No para que me exalte a mí, sino para que bendiga a la gente que va a escuchar esto. Sea útil. Estamos creciendo en eso. Los tesalonicenses estaban abundando en eso. Nosotros estamos creciendo en eso. Es por eso, hermanos, que acabo de decir que son evidencias ideales. Nos llaman a crecer en eso, en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Y esto demuestra que somos dignos del reino, de que reinaremos con Cristo, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, y siendo hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, la muerte de la cruz. Todo eso en amor a nuestras almas, en servicio y respeto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo, darnos nosotros también
Si no te das por la iglesia del Señor Jesucristo, todo lo que posees no tiene razón de ser. Cualquier cosa que tengas no tiene ninguna razón de ser, porque ahí van a quedar el día que mueras y serás llamado al juicio. Y el Señor te preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? Si te dio conocimiento, debiste ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. A veces hay hermanos que con conocimiento critican la iglesia del Señor. Y siempre le dije a un pastor, es como si le levantaras la falda a tu esposa frente a los demás. No deberías hacer eso. Deberías con el conocimiento edificar, servir, proveerlo para que los hermanos aprendan. Que los que tienen oído para oír, escuchen el conocimiento que el Señor da a su iglesia. No para avergonzar solamente, sino para que a veces la vergüenza produzca arrepentimiento que viene de Dios. Debemos siempre pensar en eso. Estoy llamado a confiar en Dios y amar a los hermanos. Hacia Dios, la fe. Y hacia los hermanos, el amor, el servicio y el respeto. Los dos grandes mandamientos, ¿sí o no? A Dios y a tu prójimo. Que el Señor nos ayude en esto.